A su nombre. No sé si usted, pero yo siento una presencia de Dios inconfundible, que llena, que levanta, que hace a uno tener que llorar ante su presencia. En esta mañana, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 60 al 69, no ha cambiado su discurso, sigue en el mismo discurso, en el cual nos sigue diciendo a los líderes religiosos de aquel tiempo, los judíos, que Jesús sí es el pan de vida. Y ese mismo mensaje es el que el mismo Jesús lleva predicando de continuo. Así que Jesús sigue diciéndole a la gente: yo soy el pan de vida, yo soy el enviado del cielo. Así que también le está diciendo, este mensaje es tremendo. Oiga lo que dice. Jesús le dice a aquellos que le siguen, recuerden, vamos un poco más para atrás, cuando se hizo la multiplicación de los panes y los peces, que le siguieron de algunos 2,000 a 3,000 personas, ¿verdad? Por no decir hombres, porque esa es una línea patriarcal. Así que seres humanos de 2,000 a 3,000 le siguieron. Y lo que reventó esto fue terrible, porque el Señor dice en medio de este discurso, de los tantos discursos de disputa que Él provocó, dice: el que come y bebe de Él no tendrá hambre ni sed jamás. Esto fue suficiente para que se montara siendo problema de disputa otra vez, un disgusto. Y es que los que estaban allí, y estoy incluyendo los religiosos, los discípulos y hasta la familia de Jesús, decían: ¿y quién es este que dice que Él es el enviado del cielo? Seguía esto, no podían entender el mensaje que Jesús les estaba trayendo. Así que las personas comenzaron a reaccionar. Pero fíjese, si hubieran reaccionado los líderes religiosos, quizás no hubiera pasado nada. Pero en este capítulo, ahora los que reaccionan son los discípulos, los que decidieron andar con Jesús, los que decidieron tomar a Jesús como este mensaje enviado mesiánico, estos que le creyeron a Jesús. Oiga bien, y me gusta el asunto porque aquí hay un bochinchito, diga conmigo bochinche, aquí hay un bochinchito heavy, bueno. Y oiga bien, y es que comenzaron a rechazar lo que Jesús había dicho. No querían aceptar la palabra. ¿Usted me está entendiendo? No querían aceptar la palabra. A usted no lo tienen que aceptar, pero tenemos que aceptar la palabra que es de Dios. El vaso quizás no lo quiera, pero la palabra que es de Dios es de Dios. Eso nadie lo puede cambiar, ¿verdad que sí? Así que dejando claro que el discurso de Jesús siempre iba dirigido principalmente a los judíos, que solo lo buscaban para tener un bien, para nada más querían. Ahora, en este momento, en este discurso en particular, Jesús se dirige a los discípulos, a los que habían deseado seguirle por lo que Él era, aquel que le manifestaba una fe mesiánica y una esperanza. Y Él le dice: mira, estas palabras que yo le digo, y se las recarga una y otra vez, estas palabras no son mías, estas palabras son de vida, son divinas, son del que me envió. Estas palabras yo no hablo por hablar, esta palabra en específico dan vida y vida eterna. Por lo tanto, el que recibe esta palabra tendrá vida eterna, pero el que la rechaza tendrá condenación eterna. Entonces, cuando yo leí esa parte de la porción bíblica, tuve que pensar en 3 puntitos, y quiero que usted los anote si quiere anotarlos por ahí. Miren, vamos por aquí. Primer punto: ¿cómo reaccionamos al oír la palabra? 2. La murmuración es parte de mi reacción. Y 3, ¿cómo enfrento la palabra? Así que vamos al punto número 1. Reaccionar al oír la palabra. Luego de ellos escuchar el discurso, y hablo de los discípulos en particular, luego de ellos haber escuchado este discurso del Señor, los mismos discípulos comenzaron a murmurar y comenzaron a decir: ¿pero qué es esto? Si esta palabra es dura. ¿Usted ha escuchado esa frase en algún momento? Esta palabra es dura. Entonces, lo sorprendente no fue el comentario. Lo sorprendente es que el comentario sale de los que están cerca de Jesús. Ahí es que estriba el problema. Un comentario que cuando los mismos discípulos dicen: ¿y quién oirá esto? ¿Y quién aceptará esto? Esta palabra es dura. Dice el escrito que eran muchos los seguidores de Jesús, y muchos de ellos disertaron y se fueron, a diferencia
al libro de Josué, cuando Josué tuvo que parar en 5 y decirle a la gente, ustedes quieren seguir un rumbo que no es el que yo les predico, ¿verdad? Así que yo tomo una decisión en esta mañana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes busquen el Dios que ustedes quieren entonces adorar, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Pero en aquel momento en Josué, el pueblo que seguía a Josué reaccionó y dijo, no, es que sin él no tenemos nada. Y reconocieron que él los salvó, que los sacó del Egipto. A diferencia de este grupo en Juan, que muchos al no gustarle la palabra, diga conmigo, no les gustaba la palabra. Está fuerte. No les gustaba la palabra, disertaron, arrancaron y se fueron. Lo que nosotros hemos llamado en esta mañana un colapso de fe. Oiga bien, ¿por qué un colapso? Porque es donde muere la palabra de esperanza en el ser humano. Cuando se supone que esta palabra lo que infunda sea esperanza, gente que no escucha lo que quiere escuchar, gente que quiere que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga, entonces entran en este colapso de fe. Este es provocado simplemente porque no hemos creído ni en la palabra ni en el mensajero de la palabra. Y que conste que el mensajero de la palabra no somos nosotros los vasos, el mensajero de la palabra es el mismo verbo que es Dios. Así que hay una gran responsabilidad, o la recibo o no la recibo, la creo o la sigo, o no la creo y me quito, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco, vamos a dar una vuelta a esto de la palabra dura. Por ahí hay un programa que tiene mucha audiencia, que le llaman como Pelota Dura, y tiene un rating muy grande, ¿verdad? Vamos a ver si la palabra de Dios, que dicen los discípulos, y muchos de nosotros también, que es dura, si de verdad es dura. Mire esto, esta palabra que los discípulos han denominado, que es una palabra dura, es la que la misma palabra me dice que es espada de dos filos, y eso lo dice en Hebreos 4:12. La palabra que es dura, por ahí vamos, ¿no? Voy bien, Michelle, voy bien. Número 2, esta palabra que es dura, segunda de Samuel 12, fue la que utilizó Natán para confrontar a David en sus malos actos. ¿Ok? Esta es la palabra dura, no me pierda de vista, ¿ok? Número 2, esta palabra que es dura, en el Evangelio dice, la Biblia dice en 1 Corintios 1:18, que es una locura, pero para el que cree es poder de salvación. Esta es la palabra dura que le estoy hablando en esta mañana. Que esta palabra dura fue la que tumbó no del caballo, sino de sus propios pies. ¿A quién? A Pablo cuando iba camino a Damasco. La pregunta sería, ¿la palabra es dura o transformadora? Bien, este mismo texto en esta mañana nos hace reflexionar entonces, ¿de verdad que la palabra es dura? ¿Y quién puede oírla? ¿Y quién reacciona a esta? ¿Y quién que reacciona a esta? ¿Qué sucede ante la reacción de la misma? Mire qué sencillo. La podemos oír y tener diferentes reacciones. Número 1, la puedes oír y no creer en ella. Número 2, la puedes oír y ser transformado o cambiado, como usted mejor quiera el término. O simplemente escucharlo y no tener ningún cambio al respecto. Oyes la palabra, que es una palabra que te lleva al arrepentimiento, y nuestra terquedad y soberbia, lo que hacemos es que la rechazamos y no la hacemos nuestra. Así que en esta mañana la pregunta sería, ¿cómo escucho yo la palabra que dicen que es dura? ¿La escucho con obediencia o a la defensiva? Que no bien está la palabra y ya lo estamos defendiendo. ¿La escucho a la defensiva o la escucho con obediencia? ¿Esta palabra dura me inquieta o me da igual? Esta palabra dura, la palabra es dura en esta mañana, ¿usted cree? ¡Ay, santo! Esta palabra dura me ayuda a descubrir mis debilidades, o yo no la quiero escuchar para seguir escondiendo mis debilidades. Y como un suéter que yo vi ayer, y soy la víctima. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? ¿Ok? Hoy tenemos que reafirmar esta palabra que dicen que es dura, porque esta palabra dura es la que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sustento, que es el Dios que es el sello de la redención y que es el pan de vida enviado del cielo. ¿Ok? Así que vamos al segundo puntito. ¿Cuántos dicen amén? Hay poquitos amén en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?
Ay Jehová, ay Jehová. El segundo punto, la murmuración, que aquí nunca ha existido eso, ni en esta iglesia ni en ninguna otra. Eso no existe en ningún lugar. La murmuración, algo que tal vez Jesús lo sabía, pero yo creo que se percata más de cerca que está ocurriendo dentro de los íntimos, dentro de aquellos que dijeron que lo querían seguir. Y me gusta mucho el asunto porque es que Jesús es una barbaridad. Oiga esto. Cuando ellos están murmurando, Jesús sabe que están murmurando. Alguien me está entendiendo en esta mañana que Jesús sabe cuando murmuramos, que Jesús no está haciéndose el loco. Jesús sabe que estamos murmurando. Oiga bien. Y Jesús se vira y les dice, ¿y esto los ofende? ¿Esta palabra les ofende? Y rápido le dice, entonces déjeme decirle, si esto que yo estoy hablando les ofende, pues prepárense, porque ¿qué van a hacer cuando yo ascienda al cielo? ¿Qué van a hacer cuando yo regrese de donde yo vine? Hablando claramente de que Él vino a saciar de bien la vida nuestra, que Él es el Salvador, que Él es el Cristo resucitado y que por medio de su Espíritu nosotros hoy podemos andar en fe. Nos está diciendo, si estas palabritas tú las llamas duras, ¿cómo reaccionarás ante la persecución? ¿Cómo reaccionarás ante que yo esté en la crucifixión? ¿Y cómo reaccionas al tercer día que yo me levanto de los muertos? Si esto es duro, ¿qué es lo que te espera en el camino que tienes que ver? ¿Alguien va conmigo en esta mañana? Está diciendo, si esto es duro, entonces hay que preocuparse. Entonces la pregunta ofende. La pregunta es obvia. ¿Cómo nosotros nos ofendemos por lo que Dios hace, por lo que Dios determina? Y no nos ofendemos por estas tres cositas. Vaya conmigo. Tengo 4 cositas. 4. La pregunta buena es, ¿la palabra te ofende? ¿La palabra dura te ofende? Entonces tengo que reflexionar cómo nuestras acciones y nuestras actitudes ofenden a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ofendemos a Dios cada vez que lo rechazamos? ¿Cómo ofendemos a Dios cuando lo negamos e ignoramos su llamado? Y número 4, ¿cómo ofendemos a Dios cuando no queremos escuchar su mandato? ¿Y saben lo que? Todo esto se redunda como si usted y yo escupiéramos el rostro del Señor. Esta es la palabra de murmuración o dura, como usted la quiera poner en esta mañana. Así que esto no nos puede hacer olvidar que esta es la murmuración comunitaria. Pero hay murmuraciones que son personales y únicas. Y es que podemos pensar que ahora mismo se puede dar el evento, que nos olvidamos de la murmuración propia y una de ellas es, ya viene otra vez con lo mismo. Lo mismo y lo mismo. ¿Cuándo va a cambiar el vellón? Cuando el Espíritu Santo diga. ¿Cuántos adoran a Dios? Ser cristiano no vale la pena. Si es que ir a la iglesia tampoco vale la pena. Eso es murmuración también. Oiga bien, la gente es un fastidio. Se nos olvida incluirnos en el fastidio porque somos gente también. Oiga bien, cada murmuración que hacemos, interna o colectiva, somos aquellos que negamos la fe de Cristo. En esta mañana yo creo que no nos conviene a ninguno estar negando ni murmurando al Señor. Así que en esta mañana, el tema que hemos sacado en esta mañana es 2 caminos, una verdad. Parece una novela, parece, pero no lo es. 2 caminos y ¿qué? Y una verdad. Así que en este día es un buen día para aquellos que yo voy a llamar, que me digan amén. Los que dicen que somos seguidores de Cristo, ¿dónde están en esta mañana? Hay 3, conté 3. Los seguidores de Cristo en esta mañana, ¿dónde que están? Llegaron 5 más, qué bueno, ¿ok? ¿Cómo enfrentamos la palabra, que es nuestro tercer punto en esta mañana? ¿Cómo? ¿Es dura? ¿La murmuramos? Y ahora, ¿cómo la enfrentamos esta palabra?
¿Qué podemos hacer con esta palabra? ¿Cómo reaccionamos ante esta? Jesús dejó claro que su palabra es vida. Y si alguien quiere tener vida, tiene que aceptar esta palabra que solamente pretende transformarnos y llevarnos a otro nivel espiritual. Mira lo que dice en el versículo 63. La palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Pero Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Así que nos está diciendo claro Juan en esta mañana que es un llamado a creer en las promesas del Señor. Es un llamado a reafirmar nuestra fe en esta mañana. No a seguirlo por lo que me conviene, no a seguirlo acomodaticio, es seguirlo por lo que vale. Porque esta palabra sí es dura, pero dura fue el trayecto que Jesucristo desde el vientre tuvo que transcurrir. Y hoy usted y yo nos sentamos en una banca a glorificar su nombre. Porque esto no es un Disney World, esta es una vida y una vía de transformación. Hay dos caminos, la verdad o la mentira. Una te lleva a la salvación y una te lleva a la condenación. En esta mañana la novela empezó con el mejor protagonista, Jesucristo el Señor. Esa es la verdad. Este propósito de la palabra dura que se habla tiene un solo fin, y es que el ser humano despierte, se conciencie y reaccione de su proceder diario. Es que esta palabra lo que pretende es que nosotros podamos mirar al Salvador de frente, que le alabemos, pero que caminemos con Él, aunque Él no conteste lo que yo quiero, aunque Él no me sane cuando yo quiero, aunque no me dé el trabajo que yo quiero, aunque no me dé el carro que yo quiero, porque el pan de vida es el que me sustenta en lo que necesito y no en lo que quiero. Este es el pan de vida. En el versículo 67 dice: es por eso que Jesús le dice a los discípulos: ¿me sigues o también te quieres ir? Anda Jehová. ¿Me sigues o también te quieres ir? Hay dos caminos y en esta mañana tenemos que decidirnos. O escogemos el camino de la condenación o el camino de la vida. Jesús es el enviado y ha venido a darnos vida. Y en este tiempo que vivimos en nuestra isla, yo creo que nos hace falta vivir bajo los ojos de Jesús. Nos hace falta reafirmar nuestra fe en esta palabra que no acomoda, que no tiene nenes preferidos, en una palabra que me dice a mí por dónde es que Él quiere. Y si me voy a los libros de los Efesios del 4 al 6, capítulo del 4 al 6, lo que hace es reafirmar la manera y el estilo que a Dios le interesa que sus hijos le sigan. Primero la conversión y luego cómo tú vas a caminar en medio de este proceder diario. Es un llamado a no endurecer el corazón por la palabra que llamamos dura. Que para mí pensar, no hay palabra dura. La palabra es enviada según la necesidad de cada cuerpo, de cada hermano, de cada hijo. Esa es la palabra que llamamos dura. Jesús hoy afirma ser el pan que descendió del cielo, que vino con un propósito de cambiarnos, de levantarnos y que hacer que nosotros nos volvamos a Él. En esta mañana la pregunta sería: ¿podrá la palabra de vida, la dura, renunciando a la murmuración y enfrentándome a la palabra, me hará resucitar mi fe en esta mañana? ¿Podré yo levantar mis manos y decirle a Dios: discúlpame, perdóname mi terquedad, mi soberbia, mi actitud, mi altivez, me ha alejado de ti? La queja avanza, que mucho se queja el cristiano, señores, que mucho se queja, que muchos nos quejamos. Déjame incluirme para que no digan que yo soy la santa y los demás son los diablos. Mire, déjenme decirle, es que nos quejamos muchísimo y lo único que Dios está haciendo es hacernos mejores seres humanos para que otros puedan alcanzar lo que usted alcanza, que se llama vida eterna. La pregunta de Jesús fue formulada y con toda intención. ¿Tú te quieres quedar conmigo? Pues tienes que creer que yo soy el enviado. Tienes que creer en mi palabra. ¿No te quieres quedar conmigo? Entonces caminarás el camino de perdición y lo caminas solo. Lo caminas solo. Jesús en esta mañana nos dice:
Es tiempo de abrir la sabiduría. Es tiempo de entregarnos totalmente a Dios. No estar sacándole cuentas a Dios. Es cuestión de nosotros creerle a Dios y caminar según Él lo establece. Como establece su palabra. En esta mañana hay dos caminos y una verdad. Y la única verdad que yo conozco es la de Jesucristo, el Señor, que bajó del cielo para hacer la diferencia. En esta mañana Jesús nos está diciendo: estamos frente a la vida eterna. ¿La quieres o desertas de ella? Estás frente a la salud emocional. ¿La quieres o renuncias a ella? Estás frente al poder de vida que no importa en la circunstancia en la que usted vive, no importa. Recuerdo yo, hace 4 años atrás, yo estaba en Haití, en la frontera de Haití. Y el culto comenzó a las 6 de la mañana, me cuentan, ¿verdad? Yo llegué a las 3 de la tarde, gracias. A las 6 de la mañana no había una banca, no había un techo, no había aire acondicionado, todo de pies en un suelo polvoriento, con un viento horrible. Oiga, yo llegué con mis muchísimas carteras llenas de artículos de primera necesidad. ¿Se acuerdan de esa actividad? ¿Se acuerdan? Y yo llegué con mis 600 carteras allá. Y nuestro pastor general habla con el pastor que está allí, en un toldo que estaba embaratado por el viento. Y la gente estaba canta que te canta y canta que te canta y alaba que te alaba en aquel terreno de sol. Y el pastor general se le acerca al pastor de allí y le dice: es que somos de Puerto Rico y traemos unos obsequios para las mujeres de la iglesia. El pastor va a la esposa, que parece que era la pastora, y la pastora le dijo: que esperen ahí, porque no vamos a dejar de adorar a Dios por conseguir una carterita. Con necesidad también. Y el esposo como que se sentía incómodo, como que, y volvió donde ella: mira que están ahí, que esperen ahí, porque el culto no se ha terminado. Dieron las 4, dieron las 5, y aquel tejero de sol, y yo estaba que parecía un malteado en medio del sol derritiéndome. Cuando se terminó el culto, que fue una pausa a las 6 de la tarde, nos atendieron. Y fuera del área de lo que ellos llamaban el templo, tuvimos que pasar un río que a mí me llevaban casi como de parto al hombro, porque yo no sé nadar, imagínense. Y me cruzaron de un lado a otro la frontera de Santo Domingo para poder entregar las carteras, porque en aquel área estaba Dios y no se entregaban las carteras. Los que nosotros hoy sufrimos porque son desventajados, los que han empobrecido, los haitianos, lo que la gente en su ignorancia dice que están como están por la brujería, y los de acá porque están así también. ¿Usted me entiende? Hay dos caminos, y el Señor no quiere trifulca con nadie. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que vivamos conforme a lo que Él ha establecido. Hay dos caminos y una verdad, y ese es Cristo Jesús en esta mañana. Si quiere poner en pie conmigo en esta mañana. Entonces, ¿cómo encuentro este camino y cómo llego a la verdad? Pues sencillamente yo encuentro el camino reconociendo que este es el Hijo de Dios enviado, el pan de vida. Y número 2, llego a la verdad porque una fe simple me lleva cada día a crecer y creer que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Hace falta que la iglesia no viva un colapso de fe. Hace falta que la iglesia reafirme su fe, levante su voz y adore a Dios en el camino de la verdad, que es el verbo, que es palabra y vida eterna. Amén. Cierre sus ojitos ahí.